Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hoy terminamos con esta serie que he estado compartiendo con ustedes, volviendo en sí, retomando las riendas de mi vida. Volviendo en sí, he estado compartiendo. Este sería el cuarto sermón que comparto en cuanto a este tema, volviendo en sí. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 12, versículo 11 dice, ¿ya lo tienen? Hechos capítulo 12. El verso 11 dice, entonces Pedro, ¿qué cosa? Volviendo en sí. Entonces Pedro volviendo en sí. Iniciábamos con el hijo pródigo, que dice, y después de todo el hijo pródigo volviendo en sí, dijo, no está bien que yo esté donde estoy y como estoy. Y sabemos cuál fue la acción del hijo pródigo. Después hablábamos de Nabucodonosor. Después hablábamos de David y hoy quiero que hablemos acerca de Pedro. Volviendo en sí, dice la palabra. Entonces Pedro volviendo en sí. Ya decíamos, hermanos, que volver en sí es recuperar la conciencia, hacer conciencia de la condición en la que estás, poder despertar, poder entender en cuál es la condición, la posición o la situación en la que te encuentras. Y hoy quiero compartir con ustedes esta última predicación, pero hablando un poco más en cuanto al área espiritual. Desafortunadamente para muchos seres humanos, incluyendo a aquellos que podemos declarar conocer a Jesús, ser su seguidor y considerarnos cristianos, en muchas ocasiones vivimos sin percatarnos del mover de Dios en nuestras vidas y perdemos la oportunidad de ver terminada la obra que Él desea hacer en nosotros. ¿Cuánto nosotros podemos percatarnos de lo que Dios está haciendo en mí? Hermanos, si en este momento pudiésemos hacer un examen y pudiese yo preguntar, a ver, hermana fulana de tal, dime qué es lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida. Algunos podemos decir, nada. ¿Cómo que nada? ¿Alguien cree que Dios no está haciendo nada en su vida? Si tú te consideras hijo de Dios, ¿crees tú que hay un momento donde Dios no está obrando en tu vida? ¿Crees tú que hay un momento en tu vida en el cual Dios no está haciendo nada? Si estás enfermo, ¿crees que Dios esté obrando? En cualquier circunstancia de nuestras vidas tenemos que percatarnos y darnos cuenta, o al menos pensar y preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo en mí? Posiblemente no sepamos en este momento, pero ¿cuántas veces vamos y le decimos, Dios? Hace días me mandaba un mensaje a un hermano, no traigo mi celular, y me decía, pastor, ¿por qué siento un vacío en mi corazón? ¿Por qué a pesar de que tengo una familia hermosa, mis hijos están bien, por qué hay algo en mi corazón? Siento un vacío. Y yo le dije, dije, mira, ve al Señor y dile lo que sientes. Y dile cómo te sientes. Es bueno preguntarnos y decir, ¿por qué me siento así? Y decirle al Señor, Dios, ¿por qué me siento así? Dice la palabra de Dios aquí, y es de lo que quiero que hoy hablemos un poco en cuanto a lo que Dios hace en nuestras vidas y que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Y es lamentable. Dice la palabra, entonces Pedro volviendo en sí. Entonces, esta palabra de entonces tiene que ver con algo que acaba de suceder. Después de. Entonces, Pedro, esto de entonces es inmediatamente después de que Dios había terminado su obra de liberación en la vida de Pedro, vuelve en sí. Es decir, recapacita y se da cuenta de lo que estaba viviendo. No era un sueño como él pensaba, sino que era una realidad en su vida.
Entonces Pedro, después de que Dios hubo terminado la obra en él, Pedro se percata y se da cuenta de la realidad. Hay momentos en nuestra vida que quizás no vamos a darnos cuenta qué está haciendo Dios, pero llegará el momento donde dices tú, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora me cae el 20. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en mi vida? ¿Por qué sucedió esto en mi vida? Inmediatamente después de que Dios termina la obra de liberación en Pedro, que estaba preso, dice la palabra que Pedro recapacita y vuelve en sí y se da cuenta que no era un sueño, que era una realidad. Hermanos, para algunos de nosotros o para algunos cristianos, el cristianismo no es una realidad. Para algunos es solamente una ilusión. De hecho, estamos aquí, pero no confiamos como deberíamos de confiar en Dios. No creemos como deberíamos de creer en Jesucristo. No experimentamos el mover de Dios en nuestras vidas como deberíamos de experimentarlo. ¿Por qué? Porque para algunos no es una realidad, es una ciencia ficción. No creemos de verdad lo que estamos viviendo. Y algunos nos preguntamos y decimos, ¿será que hay un cielo? ¿Será que resucitan los muertos? ¿Será que verdaderamente Jesús murió en la cruz? Esas son preguntas que a veces los cristianos se hacen. ¿Será que soy salvo? Y si resulta que me muero y no me voy al cielo. Y entonces estamos viviendo en un mundo lleno de confusión. Y estamos como Pedro, quizás aquí, pensando que estamos soñando. Dice, entonces Pedro, ¿qué cosa? Volviendo en sí. Cuando Pedro vuelve en sí, mira qué es lo que dice Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ¿recuerdan el sermón pasado? ¿Alguien recuerda el sermón pasado? ¿No? David. ¿Alguien recuerda la cita bíblica? Proverbios, Salmos 32. Y dije, ¿recuerda? Salmos 32, versículo 4. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mira aquí dice Pedro, dice, entonces volviendo en sí, ¿qué cosa? Dijo. Aquí dice dijo porque alguien le está contando. Allá es el salmista que dice dije, pero es lo mismo. Dijo. O sea, este hombre está diciendo, cuando Pedro vuelve en sí, él mismo dijo, como dice aquí, dijo, o sea, o dije, ¿qué cosa? Ahora entiendo qué cosa, verdaderamente. Ahora creo que Dios es real. Ahora creo que lo que viví no es un sueño. Ahora creo que vivo una realidad. Que Dios es real en mi vida. Ahora entiendo verdaderamente. Momentos en nuestras vidas, habrá momentos en nuestras vidas que quizás no podamos entender lo que Dios está haciendo. Pero si confiamos solo en Él, llegará el momento en que todo lo que al principio parecía confuso y sin sentido será claro y entendible. Lo que para Pedro al principio parecía un sueño, termina percatándose que no era un sueño, que era una realidad. Ahora entiendo verdaderamente. Hermanos, necesitamos tener la capacidad de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer. Mientras nosotros no entendamos esto, jamás podremos vivir la experiencia de ver el mover de Dios en nuestras vidas de una forma más real. Yo le decía en la mañana a los hermanos,
De repente Dios puso en mi corazón venir a orar los jueves en las noches aquí. Aquí estuve varios jueves orando. Les decía en la mañana, ahora entiendo. Dios estaba preparando mi corazón para lo que venía sobre mi vida. Y como saben, el día jueves por la mañana sepulté a mi madre. Fue una situación complicada y difícil. Y digo yo, ahora entiendo. ¿Por qué Dios me dijo, necesitas orar más? Y me aventaba las noches aquí dando vueltas. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué? Ahora entiendo. Ahora veo con claridad qué es lo que Dios quería. Preparar mi corazón para lo que venía. Pedro dice, ahora entiendo verdaderamente. Hermanos, si nosotros, mira, como les decía al principio, nadie que ha entregado su vida a Jesucristo podrá decirme que Dios no ha obrado en su vida. Y si tú me lo dices, tú no has entendido. Y eso es lo peor que puede pasarle al ser humano. No entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Haber pasado por una situación difícil y no entender. Haber vivido una experiencia extraordinaria y no entender. ¿Y esto qué es? ¿Quién sabe? Pero es hermoso cuando uno puede entender y dices, ahora me cae el 20. Ahora he vuelto en sí y he recapacitado y me he dado cuenta de lo que Dios está haciendo en mi vida. De lo que Dios quiere hacer. Ahora entiendo verdaderamente. ¿Qué entendió el apóstol Pedro? Exactamente que el Señor, ¿qué cosa? Envió su ángel, no un ángel, su ángel. Ahora entiendo verdaderamente que lo que yo vi no fue un sueño. Ahora entiendo que era una realidad y que ese ángel estuvo conmigo. Y que ese ángel verdaderamente tocó mi costado y me despertó. Hizo grandes cosas en mi vida. Ahora entiendo que no era un sueño, que era una realidad. Y de repente esto podemos relacionarlo con Pablo allá en 2 Corintios capítulo 12. Conozco a un hombre que no sé si en sueño, en visión o en cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero tal hombre, ¿qué cosa? Subió al tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? Donde habita Dios. El primer cielo es el que nosotros podemos ver con nuestros ojos, las nubes. El segundo cielo son las galaxias y todo lo que no se puede ver de aquí. El tercer cielo es donde habita Dios. Y Pablo dice, ese hombre fue al tercer cielo. Yo no sé, dice, en qué forma fue, pero estuvo ahí. Aquí Pedro dice, ahora entiendo que el ángel del Señor me visitó. Y que fue una realidad en mi vida. Hermanos, dice la palabra, el apóstol Pedro, cuando habla de que seamos hospedadores, él dice, porque acaso no sabéis que algunos, sin saber lo que cosa, hospedaron ángeles. ¿De quién hablaba? De este lado. ¿De quién hablaba? ¿No? No. Sí, por eso dije de este lado, porque aquel hermano Ángel me las capea. De Lot. Lot hospedó ángeles. ¿Sabía Lot que eran ángeles? Pero él hospedó ángeles. Hermano, tú no sabes si algún día hospedas a un ángel. Pedro fue visitado por el ángel. Al principio, Pedro creía que lo que estaba viendo era solo un sueño. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Alguien dé lectura? Estamos en Hechos 12. ¿Que pensaba que qué? Que era un sueño. Al principio dice, él no sabía, él creía que lo que estaba viendo era una visión, era un sueño. Al principio Pedro así lo veía, pero después, ¿qué sucede? No es de sorprender, hermanos, que Dios hoy en día siga enviando su ángel a nuestro auxilio en momentos de dificultad. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, hermano. Mira, dice la palabra, versículos 6 y 7. Y cuando Herodes
le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se le presentó, ¿qué cosa? Y una luz resplandeció en la cárcel, y ahí vemos, escuchen bien, la misma noche que Herodes, ¿qué cosa? ¿Para qué lo quería sacar? ¿Para que se fuera a su casa? Para matarlo como a Jacobo, efectivamente. Si ustedes leen un poquito más atrás, acababan de matar a Jacobo. ¿Quién? Herodes. Y dice la palabra que esto, ¿qué cosa? Le pareció agradable a los judíos, y él dijo, no, pues con esto tengo para congraciar con ellos. La misma noche que Pedro iba a ser sentenciado a muerte, Dios envía a su ángel. ¿Cómo fue, hermanos, el encuentro de Pedro con el ángel? Primeramente, dice, tocando a Pedro, ¿qué cosa? Le despertó. Algunos creen, hermanos, que este sueño de Pedro tiene que ver con confianza en Dios. ¿Por qué Pedro estaba dormido? Acababan de asesinar a Jacobo. Otros podemos pensar que quizás estaba completamente agotado. Pero estaba ahí, acostado, ¿qué cosa? Dormido. Y dice que un ángel vino, ¿y qué cosa? Qué bueno que Pedro no era como yo. Si me hubiera tocado el costado, le hubiera dado un golpe al ángel. Dice que le tocó el costado. ¡Ey! Y él despertó. Dice la palabra, primeramente, así fue el encuentro. Pedro dormía, les decía, porque quizás algunos dicen que estaba confiando completamente en que Jesús tiene control sobre todas las cosas. Puede suceder, hermanos, puede ser también de esta manera. Pedro decía, mi vida está en las manos del Señor. ¿Qué gano con preocuparme? Porque podemos ver testimonios como Pablo y Silas. ¿Qué hacía Pablo y Silas mientras estaban en la cárcel? Cantaban himnos. Pero antes ya los habían azotado. Posiblemente en ese rato que Pablo y Silas estaban cantando, sus espaldas estaban sangrando. Porque le daban 40 azotes menos uno. Y ellos estaban cantando. ¿Por qué? Porque confiaban en su Señor. Pedro posiblemente confiaba en Jesús y dijo, ¿qué gano con dormir? El Señor tiene el control sobre todas las cosas. Señor, yo me duermo. Tú verás qué haces. Mientras la iglesia oraba por Pedro. ¿Sale? Lo vemos al principio. Ok, segundo. Dice, las cadenas, ¿qué cosa? Se les cayeron de las manos. Hermanos, no hay atadura que el Señor no pueda romper. No hay cerradura que el Señor no pueda abrir. El Señor tiene poder para liberarnos de cualquier atadura. Dice la palabra que las cadenas se hicieron de papel y se rompieron. Las cadenas, dice el pasaje, se les cayeron de sus manos. Tercero, dice que le dijo, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tus mantos y sígueme. Hermanos, siempre que encontramos en la Biblia la palabra cíñete, ¿sabe de qué está hablando? Prepárate. Siempre que encontremos en la palabra, en la Biblia la palabra ceñir, tiene que ver con prepararte. ¿Qué hizo Jesús antes de lavar los pies a los apóstoles? Se ciñó. Se levantó la túnica y se ciñó. Cuando los soldados iban a pelear, se ceñían. Levantaban sus túnicas, se ceñían para que no hicieran estorbo. Eso, y cuando aquí le dice cíñete, es prepárate. Hermanos, el Señor nos dice cíñanse. Pero algunos andamos, el no ceñirte es una señal de confianza, de flojera. De negligencia, de necedad. Pero aquel, hermanos, que espera en el Señor, ¿sabes cómo está? Ceñidos sus lomos. ¿Acaso no dice la palabra en Efesios 6 cuando habla de la armadura? Ceñido, ¿qué cosa? Los lomos, ¿con qué? Con el cinto. Tenemos que ceñirnos, estar preparados. Dice, cíñete, ¿y qué cosa? También encontramos, ¿cuál es la otra parte? Una de la armadura.
del soldado no es el calzado. Dice aquí qué cosa, cíñete y qué cosa, átate las sandalias, póntelas, prepárate. El Señor desea, hermanos, que nosotros volvamos en sí y nos demos cuenta que el mundo en el que estamos viviendo cada vez es más peligroso y el Señor anhela y desea que tú estés ceñido. Pero algunos estamos tan confiados. Sofonías, no recuerdo exactamente la cita, solo sé que Sofonías dice: hay de aquellos que reposan como el vino y dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ajá. Hay de aquellos que dicen en su corazón: no, hombre, tú tranquilo, duérmete, acuéstate. Y le va a pasar como a las vírgenes. Cuando su Señor venga, ahí lo va a encontrar dormido. ¿Acaso no dice el Señor que teníamos que estar ceñidos para recibirlo, para esperarlo, velando y orando? Puesto el calzado, ¿no dice la palabra en Efesios que tenemos que tener puesto el calzado del Evangelio? Luego, ¿qué más encontramos? Pasaron la primera y la segunda guardia. El Señor hizo invisible a Pedro. Si leemos más arriba, dice la palabra que tenía 16 soldados. Dice que puso guardias de 4 soldados. Había 16 soldados que custodiaban a Pedro. Se estaban rolando. Pues dice la palabra. Es más, cuando Pedro estaba dormido, se percataron de algo. La cita que dice que estaban 2 soldados. ¿Estaban dormidos esos soldados? ¿Cuántos creen que estaban dormidos? Aguas, hermanos, que un soldado se lo encontraran dormido, le cortaban el cuello. Esos soldados no estaban dormidos. Y entonces, ¿cómo se le salió Pedro de la cárcel? Y dice la palabra, pasaron la primera y la segunda guardia. Después, ¿qué cosa? Versículo 10. Se abrió la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y el último, versículo 10 también, salieron, ¿qué cosa? A la calle. Cuando Pedro se dio cuenta que ya estaba en la calle, el ángel le dijo: de aquí te toca solo, ahí nos vemos, Pedro. Y el ángel se fue. Ahí terminaba la función del ángel. Ahora, ya estás ceñido, estás a correr. Y Pedro sabía que en casa de María estaban orando. Y allá les cae. Allá les cae donde estaban orando. Ese fue el encuentro de Pedro. Pedro dice: ahora entiendo que Dios envió a su ángel. Verdaderamente, no es una falacia. Eso es verdad. El Señor envió a su ángel. Hermanos, tenemos infinidad de testimonios de gente que ha contado historias como estas. Escuché apenas, bueno, no hace mucho, una misionera que algunos conocieron, se llama Macrina. Creo que estuvo aquí Macrina. Estuvo en un lugar de la sierra y un hombre dispuso en su corazón que la iba a matar. Él ya había decidido matarla. Y dice que un día Macrina iba al arroyo del pueblo y ese hombre venía subiendo. Dice que cuando ella lo vio solamente agachó su cabeza y dijo, pues, porque le dijeron que ese hombre había dicho que el día en que se la topara la iba a matar. Y dice que ella agachó su cabeza y siguió caminando. Dice que al cruzar con este hombre, que solamente este hombre dijo: ya van. Que fue el saludo que hizo. Ya van. Y ella dice que muda ni siquiera pudo contestar. Cuando ese hombre llegó al pueblo, dice que les dijo: ahorita me topé a la misionera. Si no hubiera ido con esos 2 hombres que iban con ella, la hubiera matado. Y la gente le dijo: por aquí pasó sola. Y dijo: no, iban 2 hombres con ella, uno de cada lado. Altos, güeros, iban con ella. Historias como estas encontramos en la Biblia. ¿Recuerdan la historia de Ezequiel, de Eliseo? Rodeado del ejército de los sirios y Eliseo tranquilo. Y su criado, inquieto: Señor, estamos rodeados, nos van a matar. Y Eliseo: Padre,
ábrele los ojos a mi criado. Y el Señor le abre sus ojos y ve que estaba rodeado de ángeles y carros de fuego. Ah, pues sí, pues si yo también lo hubiera visto, tuviera como tú. Y ahora sí el criado dijo, ahora sí, vénganse. Porque se daba cuenta, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, de esta manera, es entonces cuando la gente dice, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Y cómo puedes dormir tan en paz? ¿Y cómo puedes estar así? Y uno, ¿qué dice? Porque el ángel de Jehová está conmigo. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, simple y sencillamente. ¿Qué más? ¿De qué más se percató Pedro cuando vuelve en sí? Que el Señor envió a su ángel. ¿Y qué cosa? Y me ha librado de la mano. Herodes ya había determinado matarlo. Herodes ya había determinado matarlo. Mira lo que dice el versículo 1 al 4, aquí de donde estamos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces el día de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos, ¿de qué? De 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y proponía, ¿qué cosa? Sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? ¿Para que le hicieran una fiesta? ¿Para que le festejaran su cumpleaños a Pedro? Se los iba a sacar al pueblo. Hermano, el pueblo ya enfurecido. ¿Recuerdan que una vez tuvieron que quitarles a Pablo porque estaban a punto de matarlo en Listra? Que lo sacaron al pueblo, del pueblo prácticamente muerto. ¿Cómo estaba el pueblo alborotado cuando con Jesús? Y me ha librado de la mano de Herodes. El Señor nunca llega tarde. ¿Cuántos lo creen? El Señor nunca llega tarde. Ahora que estuvimos esperando el cuerpo de mi madre, dijeron 8 días. Dice, dijimos, va a llegar en el cumpleaños de mi abuelita. Mi abuelita Imelda cumplía su madre, la madre de mi madre, que no sabía que mi mamá estaba muerta. Cumpleaños el 15 de septiembre. Y nosotros hicimos cuenta, martes va a llegar el día de su cumpleaños. Y mis hermanas, Señor, que no lleguen el día del cumpleaños de mi abuelita. Déjanos festejarle su cumpleaños. No llega. Nos avisa, no llegan tal día. Después estábamos orando, Señor. Y llegó un momento donde yo le dije, Señor, el tiempo es tuyo. Tú eres Dios. Mi madre va a llegar en el día que tú lo quieras. Y llegó el día que tampoco queríamos. Llegó justo el cumpleaños de mi padre. Mi padre decía, ¿qué regalo me diste, mi amor? Ese día del cumpleaños de mi papá, llegó su cuerpo. Con eso festejamos el cumpleaños de mi padre. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y yo creo que Dios nunca llega tarde. Y aquí encontramos, hermanos, que el día que Pedro iba a ser sentenciado a muerte, ese día el ángel viene y le libera de las manos de Herodes. El Señor nunca llega tarde. Esa misma noche en que Pedro es librado de la cárcel, era la noche en que sería ejecutado por Herodes. ¿Qué más? Y de todo lo que el pueblo de los judíos, ¿qué cosa esperaba? Ellos ya tenían pensado qué iban a hacer con Pedro. Ellos ya tenían todo un plan que iban. Posiblemente estaban pensando seguramente crucificarlo como a Jesús. Ya lo veíamos en el versículo 4. Que Herodes estaba dispuesto, ¿qué cosa? A entregarlo al pueblo. Por eso aquí dice el pasaje, y me ha librado de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Para poderse congraciar con los judíos, Herodes estaba dispuesto a darles a Pedro para que lo mataran.
Pero ahí viene el ángel y le libera. Y habiendo, dice el versículo 12, y habiendo considerado, ¿qué cosa? Esto. ¿Qué es esto? Todo lo que había acontecido, todo lo que había pasado, todo lo que el Señor había hecho con Pedro, dice, considerando esto. Hermanos, es lamentable que algunos cristianos no podamos considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay muchos cristianos que padecen de amnesia espiritual. Ok, Dios, sí. Les decía, algunos cristianos padecen de amnesia espiritual. Parece que se les olvidó todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Parece que les olvidó todas las veces que Dios los ha librado, que Dios los ha socorrido, que Dios ha provisto, que Dios les ha dado todo lo necesario. Parece que se les ha olvidado y han dejado a un lado a Dios. Pero dice aquí la palabra que Pedro dice, y habiendo considerado esto, una vez más, una vez que te has detenido para considerar todo lo que Dios ha hecho a tu favor y con los que te rodean, ¿qué harás con eso? ¿Qué harás, hermanos? ¿Qué haremos con todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Ahí se quedará todo? Yo creo, hermanos, que cuando Dios obra en nuestras vidas, lo hace con el fin. Ok, dos, sí. Ok, lo hace con el fin de que nosotros podamos dar testimonio, podamos enlistarnos en las filas del Señor para poder servirle y para poder ser instrumentos en sus manos. Al momento, hermanos, de que Pedro fue liberado, dice la palabra que va donde estaba la iglesia orando y da testimonio de todo lo que el Señor había hecho consigo. Él cuenta todo lo que Dios había hecho en su vida. Da testimonio de lo que Dios había realizado en su vida. Al igual que Pedro, no te quedes callado y ve, cuenta a otros lo que Dios ha hecho contigo. Motiva y alienta la vida de los demás a confiar y creer en el gran poder de Dios. Dice el versículo 17, ahí donde estamos: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Haced saber esto. ¿Esto qué? Esto que ha acontecido conmigo. ¿Para qué? Para que su fe pueda crecer, para que puedan seguir confiando en Dios, para que crean que Dios es real y que es verdadero y que Él nunca nos dejará solo, que cuando más en apuros estemos, enviará a su ángel para librarnos. Y que no dejemos de proclamar y de dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Y habiendo considerado esto, hermanos, creo que es tiempo de que nosotros consideremos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No seamos olvidadizos. Y que eso puede estar presente en nosotros siempre. ¿Sabes por qué? Porque eso nos ayudará a permanecer de pie. Porque cuando venga el desánimo, porque cuando vengan las pruebas, porque cuando venga la adversidad, nosotros podamos voltear a ver y decir: todo esto ha hecho Dios conmigo y lo hará otra vez. Pero cuando tú no te percatas de lo que Dios ha hecho en tu vida seguirá siendo así: falta de fe. No confiarás en Dios. Pero cuando tú confías en Dios,
Cuando tú tienes en la memoria todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de tus hijos, de tus padres, de tus hermanas, tú puedes decir, ¿cómo no alabarte, Dios? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no glorificar tu nombre? ¿Cómo no alentar la vida de otros a que puedan servirte y seguirte y no desmayar y no retroceder y seguir caminando? El Señor nos ha llamado a eso, hermanos, a dar testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho y hará en nuestras vidas. Pero es tiempo que, al igual que Pedro, habiendo considerado esto, termino con lo que empecé. Desafortunadamente hay muchos cristianos que no se han dado cuenta de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Y sabes qué? El no darte cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sabes qué sucede? Te lleva a más fracaso, más fracaso, más fracaso, más fracaso. Cuando tú te percatas y reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de la situación que estás viviendo, y tú dices, Dios, ahora entiendo que esto que estoy viviendo ha sido para esto, que esto que estoy viviendo ha sido a causa de mi rebeldía, que esto que estoy viviendo es causa de mi pecado. Pero, Señor, ahora vuelvo en sí, y considerando todo esto, ahora me toca, ¿qué cosa? Pide perdón, reconoce tus faltas, glorifica a Dios, levántate otra vez. Yo no sé cuál sea tu caso, pero yo sí sé, hermanos, cuál es el mío. Cuando yo considero lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace, yo sé también lo que me toca hacer. No me quedo de brazos cruzados, no me quedo ahí tirado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con esto que Dios me ha revelado, con esto que Dios me ha enseñado, con esto que Dios me ha dado, ¿qué voy a hacer con ello? Por eso Pedro dice, habiendo considerado todo esto, fui a donde estaban orando por mí, di testimonio y les dije, vayan y cuenten a otros lo que Dios ha hecho conmigo, para que su fe pueda ser fortalecida y podamos seguir creciendo. Pero yo quiero, hermanos, terminar esta serie de estos sermones volviendo en sí, una vez más, animándote a que vuelvas en sí, que reconozcas cuál es tu condición. Examina tu vida, ve cuál es tu condición física, emocional, espiritual, laboral, matrimonial, familiar. Y que tú puedas decir, Señor, esta es mi condición. ¿Por qué estoy así? ¿Qué necesito hacer para poder salir de esto? ¿Recuerdan al hijo pródigo? Hacemos un resumen. El hijo pródigo, ¿qué hizo cuando volvió en sí? Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cierto? Ok, Nabucodonosor. Entonces, alcé mis ojos al cielo y reconocí que Dios es sobre todas las cosas. Reconocí que era orgulloso, altivo y de duro de corazón. Pero ahora glorifico al Dios de los cielos. Y todos, dice, glorifiquen al Dios Todopoderoso. David, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y no encubrí mi pecado te declaré. Y ahora terminamos con Pedro, volviendo en sí y considerando todo esto, hermanos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta. Consideremos todo esto, volvamos en sí, vayamos al Señor y levantémonos y busquemos cumplir los planes y los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Ya lo decíamos allá cuando hablábamos de Nabucodonosor, él terminaba diciendo, porque Dios mejor lo leo. Daniel capítulo 4. Pero habla acerca de muchos males hay para el impío. Creo que es lo que dice. Porque muchos males hay para el impío. Dios quebranta. A ver, vayamos a Daniel. Daniel capítulo 4, el último versículo.
Daniel 4. Cuadro 37. Ok. Dice, y él puede humillar, ¿que quién? A los que andan con soberbia. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, levantémonos, humillémonos delante del Señor, reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y pongámonos a cuenta con el Señor. Amén. Vamos a orar. Y quiero que ahí en tu lugar, en este momento, puedas tú ir al Señor. Habiendo considerado todo esto, como dijo el apóstol Pedro, habiendo considerado toda esta enseñanza que hemos estado recibiendo durante estos 4 domingos, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Te vas a quedar así o es tiempo de levantarte y darle un nuevo rumbo a tu vida? Por eso la serie era Volviendo en sí, retomando las riendas de mi vida. Toma las riendas de tu vida, hermano, en el Señor y ponla al servicio del Padre. Dios, en el nombre de Jesús, hoy queremos decirte gracias. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Hoy te alabamos y te adoramos, soberano Señor, y te agradecemos por tu presencia entre nosotros. Dios, confesamos nuestras faltas delante de ti. Hemos pecado delante de ti. Nos hemos rebelado contra ti. Hemos roto, Señor, tus leyes, tus principios. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que hoy, Señor, traigas a nuestra memoria todas las cosas grandes y magníficas que tú has hecho para con nosotros. Que hoy, Señor, como el apóstol Pedro, volvamos en sí y podamos, Señor, darnos cuenta que verdaderamente tú has sido fiel y que el mover de tu Espíritu Santo en nosotros no ha sido una ilusión, ha sido una realidad. Padre, que podamos percatarnos de todas las veces, Señor, donde tú has estado obrando en nosotros, en la vida de nuestra esposa, de nuestros hijos, en la vida, papá Dios, de nuestros padres, en nuestro negocio, en la economía. Soberano Señor, y podamos alabarte, adorarte, exaltarte y reconocer, soberano Señor, que todo viene de tu mano, Padre. Y que podamos, soberano Señor, una vez habiendo analizado todo esto, Padre, ir a tu presencia y poder, soberano Señor, disponernos para ser instrumentos de alabanza y de adoración a ti. Y poderte decir, Señor, gracias por tu fidelidad y tu bondad. Y aquí está mi vida, la rindo delante de ti en sacrificio de alabanza y adoración, en gratitud por todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre, porque tu ángel, Señor, ha estado a nuestro lado, porque nos has guardado, porque nos has cuidado, porque nos has defendido, Padre, y has estado a nuestro lado siempre. Te damos alabanza y adoración. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre, que cada hombre y cada mujer que hoy está en este lugar pueda ser tocado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios se mueva hoy entre nosotros. Que hoy, Señor, tú puedas susurrar al oído de cada uno de los que estamos hoy aquí en este lugar. Y que puedas, Padre, enseñar, hablar a nuestro espíritu y podamos entender el mover de tu presencia entre nosotros. Y que nos hagas ver, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, nuestra condición, Señor, en la que estamos. Y podamos levantarnos, Dios, en victoria, y podamos, Padre Santo, hoy, Señor, romper y terminar, Padre, con todo ese estilo de vida pecaminoso en el cual hemos vivido, y ofrecer nuestras vidas en alabanza y en adoración a ti. Ceñir, Padre, nuestros lomos, atar, Señor, nuestras sandalias y estar preparados, Padre, para seguirte como Pedro siguió al ángel. Que podamos nosotros estar siempre listos para seguirte, Padre. Que el mundo, Señor, no nos atrape, que el mundo, soberano Señor, no nos ate, sino que siempre estemos listos para poder servirte, mi buen Dios. Gracias te damos porque eres grande y porque eres fiel. La gloria y la honra sea tu nombre. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, solo tú eres santo, solo tú eres grande.
bendito seas desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.